Bien, buenos días a todos. Agradeciendo la cordial invitación del doctor Luis Hernández a estas jornadas, a este inicio, que, como siempre lo he dicho, la memoria tachirense hay que mantenerla, hay que escribirla y ahora hay que llevarla a las redes y el doctor Luis Hernández lo está haciendo. El tema que me corresponde es continuidad de lo ya iniciado. Primero, tenemos que hablar sobre los orígenes de la tierra donde estamos y las montañas que nos rodean. Ya oímos el origen de la fe, de esos hombres que vinieron e implantaron la fe con el trabajo del Padre Santander. La tierra a la cual le cantó el poeta, siempre recordado profesor Pedro Pablo Paredes, con su característica voz, le cantó, amó, quiso. Esta tierra, creo que más que muchas personas que hemos nacido aquí, le dedicó su vida, porque prácticamente se sembró en esta tierra. Bien, la ponencia que les traigo está titulada Ciudad de San Cristóbal, de Torre de Niebla fundacional a metrópoli moderna, una visión histórico-urbanística. Cuando la mirada del transeúnte profundiza con curiosidad inquisitiva en el conocimiento de la ciudad, desde las esquinas de las viejas casas o desde las rejas de madera de las últimas ventanas que se resisten a desaparecer, la misma se hace trascendente entre la bulliciosa realidad que lo rodea, por cuanto ahora caminará sus lineales y pendientes calles como quien recoge páginas escritas entre envejecidos documentos. Si se tratase de resumir el amplio proceso histórico de la ciudad de San Cristóbal, desde la época preurbana aborigen hasta la consolidación del hecho urbano en el siglo XVIII, bastaría con aducir que la permanencia de la misma fue producto de la perseverancia del hombre contra la adversidad. Su existencia derivó de un constante desafío frente a todos los infortunios naturales y humanos que condicionaron su crecimiento y su paisaje urbano en los 3 primeros siglos de existencia. Su geografía, terrazas y colinas fueron marcadas en tiempos inmemoriales por el arribo de grupos humanos aborígenes alrededor del año 3000 a.C. Ya en el siglo XVI, los descendientes de estos primeros pobladores se hallaban en un estadio evolutivo de tipo tribal, en una organización social más definida en relación con lo que podía significar su organización política y económica. En lo étnico, formaban parte del patrón poblador andino establecido a lo largo de la cordillera de los Andes, donde el espacio geográfico central tachirense, por su misma geomorfología de fosa tectónica, se convirtió en el principal nodo comunicacional que facilitó la llegada y cruce de diferentes pueblos migrantes como los chibchas y aruacos desde las tierras altas y los caribes y jiraras desde las tierras bajas y el piedemonte. Luego, cuando nuestro avezado transeúnte, convertido ya en un verdadero peregrino en el tiempo, quiere bosquejar desde el mismo centro de la Plaza Mayor el origen de San Cristóbal, comprende que la urbe fue el producto de los sueños, los deseos y los temores de los conquistadores sobre las serranías que le rodean. Fue producto, en primer lugar, del proceso de ampliar horizontes sobre la terra ignota, o la tierra desconocida, más allá de la tramontana occidental de la gobernación de Venezuela, proceso iniciado a partir de la fundación de la ciudad de Nuestra Señora de la Limpia y Pura Concepción del Tocuyo en 1545 y de las expediciones pobladoras provenientes del Nuevo Reino de Granada, quienes con ímpetu similar al de las ciudades colonias de la antigua Grecia, dieron origen a la cadena de ciudades cordilleranas de Santa Fe de Bogotá, 1538, Tunja, 1539, la Nueva Pamplona en 1549 y Santiago de los Caballeros de Mérida en 1558. De los enfrentamientos jurisdiccionales entre estas dos últimas poblaciones surgirá la chispa creadora de la ciudad de nuestro tiempo. Si bien San Cristóbal, como idea sobre papel, fue pensada solo como un sitio de paso de camino o de posada, puesto de avanzada sin términos ni jurisdicción, como una villeta de cristianos, dependiente de las autoridades de la ciudad de Pamplona,
en el mismo momento de su fundación, se hace realidad, por decisión personal del capitán fundador, el salmantino Juan Maldonado y Ordóñez de Villaquirán, un 31 de marzo de 1561, como una nueva urbe en el concierto de las ciudades del mundo, con pleno poder municipal y con una vasta jurisdicción propia, recibiendo el protocolar nombre de Villa de San Cristóbal del Nuevo Reino de Granada de las Indias del Mar Océano. Así, traza la Plaza Mayor, divide en cuadras y solares del perímetro urbano y señala sitio para la iglesia y casas de cabildo y cárcel, porque con la ciudad, en medio de la indómita naturaleza de las montañas tropicales, aparece un sitio donde asientan las instituciones nuevas. Por ello, la ciudad no solo fue lugar de paso de consolidación de la conquista, la ciudad fue algo más. Se hizo una nueva realidad para la cultura, la humanidad y el derecho universal. Ante el hecho irreversible de la autonomía municipal y pese al contencioso jurisdiccional iniciado con la ciudad madre, de la cual acababa de ser separados, pleito que se prolonga hasta principios del siglo XVII, las familias fundadoras de San Cristóbal, desde su concepción humano-occidental, grecolatina e hispánica, afrontaron con coraje y decisión la enorme tarea de afianzar el pequeño núcleo urbano, pacificar, colonizar y labrar sus entornos, así como comenzar a ejercer dominio sobre los primigenios moradores, sobre los ejidos y vastos términos, o el hacer respetar la jurisdicción política judicial asignada. San Cristóbal en sus orígenes no solo fue una ciudad, fue toda una región. Aun cuando nunca superó su condición de villa como hecho poblador, representó el origen, fundamento y punto generatriz del Estado Táchira. Los límites municipales que le asignó el capitán Maldonado se extendieron por el norte hasta el río Catatumbo, por el sur hasta las tierras llanas de la provincia de Venezuela, por el este hasta el paso de Pueblo Hondo, frontero con Mérida, y por el oeste con el río de los Valles de Cúcuta, frontero con Pamplona. Esos límites, con las reducciones del tiempo, son los límites de la región tachirense. Así, a todo lo largo del período hispánico y no sin superar dificultades naturales, consecutivos terremotos y humanas, ausencia de incentivos pobladores por la escasa mano de obra aborigen, ausencia de explotación de minas de oro y de plata, así como para el desarrollo de grandes extensiones de tierra, haciendas o haciendas cacaoteras, la fijación y consolidación de la exigua población en torno a la Plaza Mayor respondió a un proceso dinámico de acomodamiento donde contribuyeron factores tanto de orden económico-administrativo como civil y religioso que encuentran su máxima expresión en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando se define y consolida el carácter propiamente urbano de la villa. Por igual, el proceso colonizador también fue extendido por las autoridades españolas a la organización de la población nativa en pueblos medulares o pueblos principales, resguardo de Guásimos y Capacho. Esa organización se fue modelando en un proceso de agrupación y redistribución de la población aborigen en torno a centros de adoctrinamiento, expresión por igual de un urbanismo regional que se desencadena con la fundación de la Villa de San Cristóbal y que replantea una nueva visión del paisaje rural del primigenio espacio tachirense, con sus respectivas consecuencias sociales y económicas. De esta época de pueblos de doctrina solo queda un testimonio urbano, el caserío de Toituna. Ahora bien, si revisamos la cantidad y calidad de las creaciones que modelaron el urbanismo durante los siglos XVI, XVII y XVIII, se tiene que, aun cuando la traza de San Cristóbal se inscribe en el modelo ortogonal renacentista español, implantado en América, donde la línea recta representa el elemento básico del trazado generador para los espacios abiertos, plazas y calles, los objetos arquitectónicos erigidos sobre ese espacio y trazados de mayor significación para la continuidad, como lo fueron la iglesia mayor con su única torre, alta, la torre de niebla de las glosas del doctor Aurelio Ferrero Tamayo,
el convento agustiniano, las casas de cabildo y cárcel y las casas de morada y los solares de los conquistadores resultaron obras en extremo modestas. Construcciones de techo pajizo, horcones, paredes de bareque y tierra pisada, mestizaje cultural de técnicas constructivas aborígenes y españolas predominaron hasta inicios del siglo XVIII sobre las escasas de techo de teja, paredes en tapia pisada o en sillería, columnas y patios a lo andaluz, todo ello reflejo del medio natural, tierras de aluvión y de las condiciones económicas de los moradores de la villa. En lo productivo y social, el entorno urbano y rural de la villa de San Cristóbal en la etapa hispánica mantiene todos los ingredientes propios de las provincias periféricas o menos productivas económicamente de los dominios españoles americanos. Encontramos una dedicación agropecuaria sin exclusividad señalada, una autarquía que buscaba la subsistencia y la propiedad inicialmente distribuida en varias manos, pero que con el proceso de colonización se va reduciendo a pocas manos, generando a su vez una distribución social piramidal, dada la existencia de un mayor número de labradores jornaleros y ausencia de una burguesía urbana o clase de comerciantes y mercaderes emprendedora. Los reducidos propietarios, los vecinos principales encomenderos, especie de terratenientes, quienes ejercen el poder político y dominan los medios económicos, conservan una preferencia por residir e invertir en sus hatos, estancias y haciendas del medio rural en detrimento de la consolidación como ciudad de la villa, hecho que solo se alcanza hasta fines del siglo XVIII. Este proceso se logró pasada la crisis urbana del 600, causada tanto por los sucesivos terremotos como por los constantes ataques de grupos aborígenes no pacificados. En este momento, la estructura socioeconómica encuentra el medio adecuado para desarrollarse sin tropiezos, hasta alcanzar, en los últimos años del siglo XVIII, un posicionamiento como el segundo centro poblado mayor de la provincia de Maracaibo en la Capitanía General de Venezuela. Así, el orden y unidad urbanística mantenida entre el siglo XVI y el XVIII se caracterizó por definir el paisaje urbano de la ciudad de San Cristóbal como un pueblo aislado y de monótona arquitectura, donde los materiales de construcción simples adquirieron una singular adaptabilidad en moradas, iglesias y caserones, como un villorrio esparcido sobre la rígida cuadrícula fundacional, rodeada a su vez por un espacio ruralizado y con preeminencia en las labores agropecuarias por sobre la actividad comercial. Actividad que solo a fines del siglo XVIII, cuando se reconoce su favorable posición geográfica como nudo comunicacional con los llanos de Venezuela y con el lago de Maracaibo, presenta un incipiente desarrollo al posicionar el excedente de sus productos, ganado, tabaco, café y cacao, en los mercados portuarios de Maracaibo y Cartagena de Indias. Ya, en nuestro tiempo, el transeúnte que nos ha guiado en este recorrido y quien guarda en su mente el recuerdo de todo ese orden constructivo urbano, detiene su mirar, absorto ante la segunda mitad del siglo XX. En ese momento, la bucólica ciudad quedó abrumada por las urgencias del desarrollo y por las presiones de un crecimiento acelerado no previsible, escasamente planificado y supervisado. Ese crecimiento introdujo masivos cambios y transformaciones indiscriminadas, aun cuando algunos de los proyectos fueron acertados y representaron en su momento obras punteras del urbanismo moderno, como lo fue el caso de la unidad vecinal. El crecimiento de San Cristóbal llegó a desbordar todos los cálculos posibles, y su marco geográfico, el Valle de Santiago, se convirtió en la morada de no menos de 500.000 habitantes, que si bien, en lo superficial, parece haber transformado la otrora villa en una metrópoli moderna, ha precipitado a su vez una crisis urbana producto de la alteración de la milenaria relación hombre-ambiente, lo cual se refleja en el agotamiento del modelo de ciudad funcional, ordenada, y su sustitución por una metrópoli anárquica, fragmentada y cada día menos humanizada. La destrucción de las viejas y planificadas estructuras, reconocidas como el precio inevitable por la modernidad, divino en nuevas, caracterizadas por la separación entre arquitectura y construcción, o lo que es lo mismo, entre el arte y la edificación,
dando origen a la utilitaria colcha de retazos urbanos de la ciudad que conocemos actualmente. Una de las consecuencias más negativas de esta crisis urbana la encuentra nuestro atisbado transeúnte en el casco o zona histórica de San Cristóbal, el solar nativo de la ciudad. Sucumbió ante la pérdida de la capacidad natural para continuar siendo el centro físico de encuentro de sus habitantes y celebración de grandes acontecimientos, el lugar de asiento de los poderes públicos y el espacio para las actividades culturales. En la actualidad, la zona histórica, desde lo humano, semeja más el barullo de una estación de metro neoyorquina de día y una guarida victoruguiana o la Cour des Miracles o Corte de los Milagros parisina de noche. Su aspecto, desde lo constructivo, devino en una especie de daguerrotipo arquitectónico deteriorado, desarticulado y anárquico, representando la fractura más visible de la comunidad, de la continuidad de la raíz histórico-cultural que unía al habitante de San Cristóbal con su hábitat urbano a lo largo de más de 450 años. Frente a esta situación de extinción de la memoria y del orden urbano, nuestro transeúnte vuelve su mirada a la historia y se cuestiona, ¿qué no hicimos bien? Vuelve a la retrospección de la ciudad y al propio conocimiento de sus raíces, de su identidad y de su legado, y utiliza ese valioso instrumento memorial como herramienta esencial al momento de plantear soluciones factibles contra esta crisis que afecta a la urdimbre de la ciudad de San Cristóbal. Esta vez, definiendo una visión de futuro, dirige su mirada hacia el horizonte para plantearse un gran reto, reflexiona y luego se difumina calle arriba, alejándose de la Plaza Mayor entre una multitud que transita ensimismada. No obstante, el eco de su reflexión final nos interroga a nosotros. Aquella ciudad hospitalaria de la Torre de Niebla, la de alegre cielo y apacible temple, que subyace tras la vetustez y la colcha de retazos, reclama desde sus ruinas, para toda la urbe, una nueva planificación, urgente y ambiciosa. Una planificación que, sustentada en su densidad humana y económica, la transforme en la esplendor incivitatis, sin igual del occidente venezolano, en la gran metrópoli. Internacional, moderna, funcional, donde hombre y naturaleza convivan en perfecto equilibrio, en una metrópoli de amplios espacios cívicos y de una extraordinaria cartelera cultural, en una metrópoli de ciudadanos comprometidos y guiados por valores humanos y sociales compartidos, en una metrópoli movilizadora de sueños y proyectos. San Cristóbal, nuestra ciudad eterna, se lo merece. Gracias.